vamos a ver entonces cómo recibir más de parte de Dios. Estamos tratando un tema, mis hermanos, que el Señor ha colocado para este año, que es sobre el año de la mayordomía de Dios. Y en ese tema de hoy, que es cómo recibir más de parte de Dios, yo le hago una pregunta. Sabemos que la mayordomía en la Biblia no existe la palabra administración en ella, sino que encontramos la palabra mayordomo o la mayordomía. ¿Qué es entonces la mayordomía en la Biblia? Es la responsabilidad de administrar las cosas que Dios nos ha dado, como bienes, como el cuerpo, como los talentos que Dios ha dado, como la familia que nos ha permitido tener y aún las bendiciones temporales, su carro, su moto, su ropa, su vivienda. Así que la mayordomía, hermanos, es una manera de demostrar obediencia a Dios y de consagrar la vida y las posesiones al servicio de Él. ¿Sabía que lo que usted tiene no es suyo? ¿Sabía que lo que usted tiene le pertenece a quién? A Dios. Dice el Salmo 24, busca allí el Salmo 24. Salmo 24, versículo 1 puede ser. Si lo tiene la Reina Valera, lo voy a decir. Dice el 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿a quién le pertenecen las cosas? ¿Cuántas? Todas. Ese cuerpito que usted tiene, ¿a quién le pertenece? A Dios. No es suyo, es prestado. Ese es el estuche que le prestaron a usted para vivir. Y aún tendremos que dar cuentas, porque muchas veces usamos nuestro cuerpo para lo que no se debe. Pero gloria a Dios por los que guardan y se cuidan, porque hasta en la alimentación, en el vestido, ¿verdad? ¿Cuántos no, mejor dicho, cuántos se bañaron esa mañana? ¿Cuántos se perfumaron esa mañana? ¿Cierto? ¿Cuántos sacaron la percha esta mañana? ¿Verdad? Lo mejor, porque usted quiere verse bien para Dios. Pero no solamente es ver la apariencia, sino también ver qué? El corazón. Preparar nuestros corazones. Así que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Y algunos principios que hemos estado aprendiendo sobre la mayordomía bíblica estos domingos que hemos estado acá, es primero que todo entonces reconocer que Dios es el dueño de todo, pero nosotros, ¿qué somos? Los administradores. Así que hay más de un administrador acá, ¿cierto? Todos somos administradores, no solamente de la gloria de Dios, sino de todo lo que Él nos ha dado. Y yo creo que todos hemos recibido de parte de Dios alguna vez una provisión, una bendición y, por supuesto, a nuestros hijos. Así que otro principio es que debemos ser hallados como fieles. ¿Sabía eso? No solamente es administrar, sino que hay que administrar ¿qué? Bien. ¿Es usted un buen administrador? ¿Un buen mayordomo? Yo creo que todos aquí hemos pasado por el fracaso. Yo creo que todos nos hemos quebrado, hemos sido malos administradores, hemos derrochado el dinero, también nuestra vida en alguna manera, no hemos aprovechado muy bien el tiempo. Yo creo que todos hemos vivido ese proceso. La pregunta es, ¿hemos aprendido de ello? ¿O nos toca como el camino de ratas, que es volver otra vez, volver otra vez, volver otra vez? Y cada año
Estamos volviendo otra vez como al principio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho de pronto un 31 de diciembre a las 12 de la noche, Señor, este año sí, me voy a meter con todas, Señor amado, este año sí me voy a dedicar y voy a hacerlo bien, voy a administrar bien el dinero, voy a administrar bien lo que me has dado? Y llegan ahí el 15 de enero y ya empieza usted a endeudarse, empieza usted a comprar lo que no debe comprar, lo que le sobra realmente. Y también vemos de que en las enseñanzas de la mayordomía de Dios que hemos visto esos principios, ser generoso como Dios ha sido con nosotros también es una virtud. ¿Es usted una persona generosa? ¿Es generoso en la obra? ¿Es generoso en la iglesia? ¿Es generoso con su hermano, con su hermana? ¿Es generoso con su esposa, con su cónyuge, con sus hijos? ¿Es usted una persona generosa? Y cuidar el lugar y el hogar que Dios nos ha dado para vivir. Y por último, respetar a los demás y ser solidario con ellos. Amén. Pero para aquellos que quieren vivir administrando sus vidas, ¿eso es un administrador de su vida? ¿Sí es o no? ¿Administra su vida o no? Claro, usted administra su vida diariamente. Pero si usted es de aquellos que quieren vivir administrando sus vidas, sus bienes, la iglesia, con una doble bendición de parte de Dios, necesita primero ser un buen administrador, ser un buen mayordomo. Yo le hago una pregunta. Lo que usted gana, lo que usted recibe, lo que usted administra, ¿le alcanza para vivir y le sobra? ¿O usted sobrevive? La verdad, ¿usted sobrevive? ¿Cuánto les gustaría que eso les duplicara y que realmente pudieran vivir? Yo creo que todos queremos eso. Vivir, no sobrevivir. Porque hoy encontramos es que las personas sobreviven. Pero para lograr eso, de parte de Dios, se necesita ser un buen qué. Y usted lo sabe, ¿verdad? ¿Usted ha derrochado? ¿Usted ha gastado? Y después, ¿qué le dice el Señor? Cuando viene esa necesidad, cuando viene esa situación, uy, ¿cierto? Vuelve otra vez, Señor, por favor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, ¿cierto? Pero realmente lo que queremos es dejar un principio sobre la administración, porque la administración no es dinero, la administración es todo lo que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 16, versículo 10. Jesús le habla a su pueblo, empezando con sus discípulos. Lucas capítulo 16, versículo 10, un pasaje que ya habíamos visto, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pregunta, o pregunta el Señor hoy, ¿somos fieles en lo poco? ¿Qué es ser fiel en lo poco? Para que el Señor pueda, ¿qué? Darnos y mirarnos de que podemos ser fieles en qué? En lo mucho. Ahora, ¿cuántos de nosotros le quisiéramos decir al Señor, Señor, bendíceme con el doble de la provisión que hoy tengo, de mis entradas, y así pudiera vivir un poco mejor y salir de mis deudas? Y quisiéramos que un milagro sobrenatural pasase. ¿Cuántos han visto el billete de 2,000 pesos y lo miran y dicen, Señor, por favor, conviértelo en 10,000, en uno de 100,000, Señor?
Yo creo que eso se le ha pasado a usted por la mente. Uy, que usted meta la mano en la billetera y que eso salga lleno de billetes. Si se ríen es porque lo han pensado. Pero no sucede, no pasa. Y quieres tener un estilo de vida más cómoda, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, quitémonos un poquito la corbata y ¿para qué quieres más dinero? Hermanos, a ver, con confianza. Para darse gusto. Amén. ¿Quién más? ¿Usted le ha pedido más dinero al Señor? ¿Para qué? Para pasear. Para pasear. Para tener una casa que mejor, porque usted está pagando ¿cuánto? 700 y entonces no, ya quiero una de 1 millón. No, ya no me sirven los millones, ahora quiero una de 4 millones. Y cada vez que usted va ganando más dinero, ¿qué pasa? ¿Cierto que usted mismo se va metiendo en cosas más costosas? Ya no le sirve la motico, ahora tiene que tener un supercarro. Sí, yo creo que sí, pero las deudas yo creo que siempre van a estar ahí, así tenga usted plata. Porque siempre va a querer endeudarse más, porque ya no es con 1 millón, ahora es con 10 millones, 15 millones, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque considera que necesitas duplicar tus entradas para vivir mejor. Escuche la pregunta. ¿Necesitas duplicar tus entradas para poder vivir mejor? Por aquí dicen que no. ¿Qué piensas? ¿Qué dicen ahí atrás? Parecen preguntas muy obvias, pero créame que hay escondido en ellos algo. ¿Quisiera usted tener más capacidad para entender la palabra de Dios y ser maestro en la palabra de Dios? Porque ¿quién de los que dijo pensó tener más dinero o querer más plata o que el Señor le provea más? ¿Cuántos de ustedes pensaron, Señor, para tener una Biblia más grande para leer tu palabra? Señor, para poder hacer un instituto, para poder capacitarme, para poder llevar a otros, para comprar Biblias, para llevarle a otros, para llevarle un mensaje de salvación a aquel o para compartirle a otro de lo que tú me has dado. Qué bueno llevar mercados, qué bueno compartir con el necesitado, pero ese es nuestro problema, hermanos, de que estamos pensando en quién, en nosotros mismos, porque se nos olvida que somos ¿qué? Los administradores o mayordomos de lo que le pertenece a quién. Así que ¿cuánto de lo que usted tiene le pertenece a Dios? Todo. ¿Y cuánto de lo que Dios le ha dado para administrar, lo pone al servicio de Él? ¿Se da cuenta por qué es que el Señor no nos provee más? Porque el que es fiel en lo muy poco, en lo más el Señor lo bendecirá. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo esperamos que el Señor también multiplique lo que Él nos ha bendecido? Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 34 para poder comprenderlo mejor. Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos entonces a retomar lo que dijimos ahora. ¿Quién es el dueño de todo lo que existe? ¿Quién es el dueño de lo que usted tiene? Y estamos hablando tanto de lo espiritual, dones, talentos, como también de lo material, casas, bienes, carros, etc. Entonces, el Padre, ¿a quién le entregó todas las cosas? A su Hijo Jesucristo. Porque de Él, por Él y para Él fueron todas las cosas. Es más, Jesús dijo, se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra.
Así que los ángeles, mis hermanos, ¿a quién obedecen? Al Señor, ¿verdad? Todos obedecen a Él. Pero el hombre tiene algo especial. Dios le dio algo. Le dio talentos, le dio capacidades, le dio dones y entregó en comodato o administración todos sus bienes a esos siervos. Y esa parábola, muy conocida por todos nosotros, nos va a dar un énfasis de cómo es que Dios puede bendecirnos al doble todo lo que Él nos ha dado. Mateo capítulo 25, versículo 14. Jesús les explica entonces esta parábola o les cuenta esta parábola a los discípulos diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y cuántos ganó? Y ganó 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, aquí podemos ver que este dueño de todas las cosas que está representando Jesús es Él, este dueño de todo que repartió a sus siervos. Entonces, Jesús es el Señor, es el dueño de todo, y nosotros somos sus ¿qué? Sus administradores, esos siervos. Y Él dice que entregó unos 5, a otro 2 y a otro 1. Dio de acuerdo, mire el versículo 15, y allí va a encontrar usted por qué a unos dio más que a otros. ¿Usted no se ha preguntado por qué razón hay tanta diferencia en el mundo? Oiga, pero como que Dios se equivocó. Deberíamos ser socialistas, todos por igual. Pero realmente no funciona así en el reino de los cielos. Usted a veces dice: Señor, ¿por qué me tocó esta vida a mí? ¿Por qué esta situación conmigo? ¿Por qué yo no nací en una privilegiada familia donde había abundancia? Yo me hubiera capacitado, hubiera estudiado y me hubiera convertido hasta en un médico. Pero mire el versículo 15 y explíqueme usted a mí cuál es la razón. ¿Cuál es la clave? Dime, hermano. Amén. Esta es la clave, hermanos. Esos son los detalles de la palabra. A cada uno Dios le conforme a qué? A la capacidad de cada uno. Y esta capacidad se refiere a los recursos o actitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea o función. Le pregunto, si yo le preguntara a John Jairo, no, hagámoslo sencillo. Hermano Wilder, ¿usted me puede motilar a mí hoy? John Jairo, ¿usted me puede motilar? ¿Por qué? Porque tiene esa habilidad, porque él se preparó en eso. ¿Y cuánto le costó aprender de un día para otro? ¿O usted dijo: Señor, por favor, vuelve peluquero, y se volvió peluquero? ¿Qué tuvo que hacer? Años de experiencia, ¿cierto? Y si vamos a hacer preguntas acá al respecto, yo creo que cada uno de nosotros ha vivido exactamente lo mismo. Dios repartió a cada uno conforme a qué? A su capacidad. Hay gente que Dios le coloca hasta 3,000 millones, 5,000 millones. Y uno dice: ay, Señor, 1,000,000 nomás. Yo no pido mucho. 1,000,000 para mí. Y va y le llega su $1,000,000. ¿Y qué pasa el otro día? Ya no lo tiene, ya se lo gastó. Tiene usted $1,000,000 en el bolsillo y le pica la plata. ¿Por qué? Por irse a gastar. Porque a veces nos volvemos que
impulsivos. ¿Usted gasta por compulsivo o por necesitado? ¿Cómo es la cosa? Entonces, vamos a descubrir esto que hay en la palabra y de cómo el Señor quiere que todos nosotros seamos buenos, ¿qué? Administradores o mayordomos. Entonces, esta capacidad de la que Jesús está hablando aquí incluye un conjunto de condiciones, cualidades y aptitudes, especialmente intelectuales, para desarrollar algo o el cumplimiento de una función. Le pregunto, levante la mano, ¿cuántos maestros de la palabra hay acá? ¿Evangelistas? ¿Cuántos de aquí somos maestros en el discipulado? Todos deberíamos levantar la mano, ¿cierto? Pero, ¿qué nos falta? Capacitarnos y practicarlo. Si no lo practicamos, no va a haber capacidad para hacerlo. Entonces, la pregunta es, si somos administradores, si somos poco administradores en lo que podemos, lo que es tangible, lo que tenemos, lo que poseemos, ¿cómo vamos a administrar lo que no vemos? Lo que no podemos palpar. Entonces, el problema está en que la iglesia quiere ser bendecida, pero no quiere ser ¿qué? Capacitada. La iglesia cree que la capacitación solamente es en lo espiritual, pero resulta que en lo físico mucho más tendríamos que haberlo sido. Así que les hago una pregunta. Cuando una empresa asciende a un trabajador a un cargo superior, ¿por qué lo hace? Preguntámosle a un empresario aquí. Pregúntale a Wilmer. Wilmer, ¿cuándo usted asciende a un empleado a un cargo más importante? Oh. ¿Qué observa el patrón? Su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de desenvolverse, ¿cierto? Porque lo está viendo practicar cada día eso que está haciendo y de acuerdo a eso, entonces le da ¿qué? Un ascenso. Si hablamos espiritualmente, ¿cuántos de aquí hemos progresado en la oración? ¿Cuántos hemos progresado en la lectura de la palabra? ¿Cuántos hemos progresado en los dones espirituales? O tal vez todavía usted no sabe ni qué don espiritual tiene. ¿Cierto? Es aquí entonces donde tenemos que hacer una reflexión. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Miremos entonces dónde estamos hoy como iglesia. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Aquí el apóstol Pablo le manda esta carta a los hermanos de Galacia. Es una de las cartas más fuertes porque los exhorta mucho. Pero tenía razones Pablo para decírselo, porque era donde Pablo les decía, hermanos, ¿cómo así? Ustedes comenzando por el Espíritu van a terminar por la carne. O sea, ustedes fueron salvos por la fe y ahora necesitan cumplir la ley para poder ser salvos. Y entre esas otras cosas, Pablo les hace una comparación para que ellos puedan entender por qué no pueden crecer, por qué no pueden multiplicar la iglesia. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este es un pasaje que podríamos catalogarlo como un pasaje profundo, porque en el versículo 1, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice el versículo 1? Que mientras, entre tanto, el heredero sea ¿qué? Niño. Entonces, mientras sea niño, tiene que colocársele bajo ¿qué? Bajo un tutor, bajo un maestro, alguien que le cuide lo que tiene. Entonces, vamos otra vez. ¿Cuánto Dios te ha dado para ser bendecido y prosperado? ¿Sabía usted que tiene derecho a pedirle al Señor porque usted es hijo y ahora la herencia que Jesús recibió también la comparte con ustedes? ¿Sabía que Jesús dijo que yo me hice pobre para que ustedes fuesen qué? ¿Ricos? Entonces el problema es, ¿por qué no estamos viendo esa riqueza? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la riqueza espiritual. De eso que usted necesita que digan, uy, usted tan bueno que habla, usted cómo se expresa, tan bueno que usted puede dar esos consejos, tan bueno que usted puede orar por mí, usted tan bonito que ora. ¿Cómo sabe usted del Señor? Estamos hablando de esas cosas. Porque la palabra del Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, primero hay que buscar de qué? De lo espiritual. Y entonces, cuando usted busca del reino de los cielos, ¿qué pasa con sus cosas materiales? Se dan. Son la consecuencia de. Pero nosotros lo hacemos al contrario. Señor, bendíceme, págame esto, aquello, esto y esto. Y yo le sirvo. Y yo lo busco. Y usted negocia con Dios. Cuando Él dice, yo ya lo hice todo. ¿Sabías que eres hijo? ¿Sabías que la herencia mía te pertenece? Todo es tuyo. Pero ¿por qué no recibes más? Ese es nuestro problema. ¿Por qué no tienes más de lo que deberías tener? ¿Dónde tienes la espiritualidad? ¿Dónde está tu ser? ¿El nuevo ser se está edificando o estás edificando la carne? Porque ahora que preguntamos ¿para qué busca usted dinero? ¿En quién pensamos? En esta carne. Que esta carne pueda ¿qué? Pasear, que esta carne se pueda dar el gusto de alma mía, disfruta de todos tus bienes. Pero realmente, hermanos, ¿cuántos de los que hay acá queremos crecer o ser bendecidos por Dios y que Él pueda darnos más de lo que Él nos ha dado? ¿Por qué entonces al que tenía 5 talentos le dieron más? Vamos a mirar Mateo 25 nuevamente. Y miremos terminemos de ver esa historia de qué pasó con las 3 personas a las cuales el Señor le entregó sus talentos. Mire el versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Un talento era como el salario de un año. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué notó usted en estos 2 hombres? Multiplicaron lo que se les había dado, ¿cierto? Uno tenía 5 y multiplicó a 5. Otro tenía 2 y multiplicó a 2. ¿Quién de los 2 dio el 100%? Los 2. Porque no se trata de la cantidad, se trata es de la fidelidad. Entonces, el que tenía 5 o se le entregaron 5, tenía más que capacidad para multiplicar ese dinero. Pero él pudo haber dicho algo. Pues le doy 2 al Señor y me quedo con 3. Al fin y al cabo, le estoy entregando 7, ¿cierto? Le devuelvo los 5 y le doy 2 más y los 3 para mí. Pero ¿en quién está enfocado estos siervos fieles? En Dios. Porque ellos estaban esperando algo de ese Señor. ¿Qué era lo que estaban esperando según ese pasaje? Entrar en el gozo del Señor. ¿Sabe, hermanos, cuál es el problema? Que como nosotros tenemos un talento, tal vez usted le acompañan 10,000, 20,000 pesos en el bolsillo, entonces usted no entra en el gozo del Señor, porque cree que el gozo del Señor trata de ¿qué? De estar bien económicamente. Y no se trata de eso. El gozo del Señor es tener paz, ¿dónde? En el corazón. Y esa paz se logra solamente cuando mi vida espiritual realmente es bendecida. Cuando yo busco del reino de los cielos y su justicia, entonces, ¿qué pasa? ¿Va a ser Dios tacaño conmigo? Al contrario, ¿qué quiere? Sigue disfrutando, sigue disfrutando. Entonces, ¿Dios a quién le provee más? A ver si estamos entendiendo. ¿A quién Dios le entrega más? ¿Cómo? A los que estén buscando entrar en su gozo. Pero usted está pensando, ¿en qué? En el negocio propio, no en el reino de los cielos. Pareciera como una incongruencia, pero esa es la manera en que Dios nos está enseñando que Él hace las cosas, no como nosotros queremos. ¿Cómo decías? Perdón. Viene la pruebita y se le desbarató el castillo de naipes que tenía. Vino una pruebita y no te das cuenta que las pruebas sencillamente cuando vienen de parte de Dios, ¿para qué? Para fortalecerte, para que te vuelvas un buen ¿qué? Administrador. Y los vemos es como algo negativo cuando es algo bueno para nuestras vidas porque Dios quiere prosperarnos. Como decía Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Entonces, vemos aquí que en Gálatas, Pablo los tiene que tratar como ¿qué? Como niños. Y no les puede dar más el Señor, porque donde el más le dé, se desbordan, se pierde lo que dieron. ¿Recuerdan a los discípulos? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿a cuánta gente le repartieron comida? Dice que a 5,000 hombres fuera de hombres y mujeres. Pero nadie se acuerda al final qué fue lo que pasó después de que comieron. Sobró. ¿Y qué hizo Jesús? ¿A qué mandó a los discípulos? Vayan, recojan todo lo que sobró. Y dice que llenaron 12 cestas. Hermanos, Dios no desperdicia nada.
Dios era enseñándole a esos principios a sus discípulos. Él es un Dios de orden, de organización, de capacitación. Y por eso tiene que probarte en lo poco para ver si en lo mucho eres ¿qué? Fiel. Si Jesús viniera hoy, ¿a cuánto nos hallará fieles? Amén, gloria a Dios. Hemos podido mostrarle, Señor, he aquí lo que tú me diste. He aquí lo he multiplicado. Señor, aprendí a orar 1 minuto, ahora oro 2. Ya, Señor, ya oraba 5, ahora oro media hora. ¿Por qué? Porque en eso consiste el reino de los cielos, en capacitarse espiritual, pero también intelectualmente. Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Quién cree ustedes que fue el ejemplo de la administración y la mayordomía en la tierra? El mismo, ¿verdad? El mismo que se hizo hombre tenía que mostrar que era el mejor administrador y mayordomo de todos. Pero vamos a descubrir algo importante. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuál es la clave precisamente para prosperar en el Señor? ¿Crecer en qué? En sabiduría y qué más. En la gracia. Mire que no solamente era la intelectualidad, era la espiritualidad. Si yo digo que sé mucho hacer un trabajo de esto, pero si no lo pongo en las manos del Señor, lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Estás confiando en tu propio talento. Pero estos hombres que vimos ahorita con el Señor que le repartió 5, 2 y 1, no cumplían, no confiaban en sus propias capacidades, sino porque su mente estaba siempre pensando en quién, en el Señor. Cuando Él regresara, para que los hallara ¿qué? Fieles. Y esto, mis hermanos, es la que la iglesia necesita. Necesitamos aprender a pensar en la fidelidad para con Dios, y entonces Dios te dará capacidades para multiplicar no solamente tu capacidad espiritual. No tienes que quedarte allí nomás. Puedes orar por un enfermo y él se puede sanar. Puedes bendecir a un hermano y él se puede ir bendecido. Hay tantas maneras. Yo sabía el valor de la oración de un esposo en su casa. Lo que vale, el valor que tiene delante de Dios un esposo que ora por sus hijos, por su esposa. Puede ser en la intimidad, puede ser tal vez en la casa, puede ser en cualquier momento, pero el valor de un varón. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién pecó primero? ¿A quién le llamó Dios a cuentas? Porque es a Adán a quien se le delegó eso, no a la mujer. No porque la mujer no lo pueda hacer, sino que sencillamente es para que le dé el orden correcto. Porque es necesario que nuestros hijos vean eso en nuestras vidas, que la bendición proviene de Dios. Así que en Lucas 5, 2:52, Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. Así que a los 12 años, ¿dónde estaba Jesús? ¿Y qué estaba haciendo? Dice que estaba con los eruditos, con los maestros del Sanedrín y aprendiendo y predicando el mensaje. Y se aterraban por la capacidad de ese niño de entender las cosas de Dios. Y recuerden Filipenses 2:8. Pablo diciendo ya en Filipenses 2:8. Desde el 5 se puede leer, pero leamos solamente el 8. Jesús fue obediente hasta la muerte para cumplir ¿qué? Lee el 8, lee el 8. ¿Cómo dice? ¿Quién tiene el 2:8?
estando en la condición de ¿qué? De hombre, mucho cuidado, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hermanos, la clave para ser capacitados por Dios y ser bendecidos y para que Él nos dé mucho más de lo que pedimos o tenemos, ¿sabe cuál es? Tener claro para qué fue que Dios lo mandó. ¿Cómo estábamos cuando no conocíamos a Dios? ¿Qué dice la palabra? Estábamos ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, ¿ok? Sin rumbo. Solamente obedeciendo al Dios de este siglo. Eso dice la palabra. Listo. Pero llegó Juan y un día el Señor se le atravesó y lo encontró. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero dice que lo rescató y lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Listo? Ya llegó al reino de luz. Ya es sano, ya es salvo. Ok. Juan ya es salvo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús que fue creciendo como hombre hasta llegar a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Tenía mente, voluntad, podía no dejarse matar, podía haber disfrutado en la tierra hasta viejito, no sé. Pero él tenía un qué, un propósito. Y eso, mis hermanos, es la clave para ser bendecidos y prosperados en la mayordomía de Dios. Él te rescató, Él te salvó. Ahora tienes que encontrar ¿qué? El propósito por lo cual Dios lo hizo. Esa es la clave. No puedes decir que ya nací de nuevo y amén, gloria a Dios, y sigamos viviendo en las circunstancias que vivimos. No, Dios quiere que seas bendecido y prosperado, pero Él quiere es que en el proceso encuentres cuál es tu propósito. Dios te rescató y te salvó para un propósito terrenal. Sí, hay uno eterno porque está el alma y es eterna, pero hay un propósito terrenal para la cual Dios te quiere prosperar, pero tienes que encontrar el propósito. Por eso Jesús pudo ir hasta donde y decir, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para quitarla y para poderla volver a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús tenía claro su propósito y sabía lo que sucedería aún después de la muerte. La pregunta es, ¿y cuál es tu propósito? Mujer, varón, ¿cuál es el propósito por el cual Dios hoy te libertó y te dio vida eterna? Usted dirá, bueno, el propósito de estar eternamente con Él. No, ese es el propósito de Él. Pero ¿cuál es tu propósito en la tierra? Entonces, hermanos, han escuchado ese dicho que dice, la experiencia no se improvisa. ¿Te has escuchado? La experiencia no se improvisa. No espere que Dios le dé 100 millones hoy cuando 1 millón no los puede administrar. No espere poder tumbar la gente y orar por ellos y tener un estadio lleno sin antes no haber comenzado a discipular uno a la vez. El evangelista sueña con un estadio lleno de gente para predicarle, y todo el mundo lo ve allá y dice, uy, tan tremendo. Pero nadie se acuerda cómo hizo el evangelista para llegar allá. ¿Dónde predicó primero? ¿A dónde fue? ¿Se han visto los parlanticos en la calle con un micrófono? Que inclusive la policía se los quita ya y porque no puede predicar, pero ahí están. Y vais a comprar otro parlantico y vuelven otra vez y siguen predicando, porque tienen claro que su propósito.
Esto, mis hermanos, es la clave para que cada uno de nosotros encontremos realmente en oración, leyendo la palabra, el propósito para el cual Dios lo quiere usar en esta tierra y en la venidera. Entonces, Jesús la tenía muy clara. Jesús entendía el propósito de él y por eso podía entregar su vida, sabiendo que el que lo llamó era poderoso para levantarlo aún de qué, de entre los muertos. Es que Jesús resucitó, pero ya no nos, como Amparo Grisales, ya no nos ponemos, ya no nos erizamos porque Jesús resucitó. Bueno. No, ya no sentimos ese fuego, ya no sentimos eso. ¿Cómo así? Es el único ser que pudo haber resucitado. Es el único que se levantó entre los muertos. Es el único que pagó el precio por mis pecados. Es el único que me llamó de las tinieblas a la luz. Y lo único que me está pidiendo Él es que conoce tu propósito de parte de mi Padre. Y entonces, si tienes 2 talentos, te daré 4. Si tienes 5 talentos, te haremos 10. Mira el versículo ahí en Mateo 25, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre todo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Ahora, esa es la parte buena. ¿Cuántos quieren que el Señor le pueda, el día que usted esté delante de Él, decirle: entra al gozo de tu Señor? Ahora mire el 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre que duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Miren la actitud de este hombre. Piensen por un momento, ¿qué le está pasando en la mente a este que recibió 1 talento? ¿Era siervo? Era hijo, ¿cierto? Recibió de Dios, recibió 1 talento. Pero ¿qué hizo con él? ¿En qué estaba pensando? Tenía miedo. ¿Qué más? Ayúdenme. Piensen. ¿Qué está pasando con ese hombre en su mente? Dice Wilmer que él fue negligente. ¿Qué es negligente? Amén. Gloria a Dios. Escuche esto. Una persona negligente es aquella que, aunque recibió la orden, no la entiende. Y más bien se desinteresa de eso. ¿Usted ha escuchado la palabra mediocre? ¿Alguna vez le han dicho que usted es un mediocre? Esa palabra es dura, ¿cierto? Yo la he escuchado muchas veces. Y siempre se escucha por detrás de las personas, no de los de frente, sino que es que ese es un mediocre, ¿cierto? Pero mire la palabra mediocre. ¿Qué entiende por mediocre? Bueno, mediocre, hermano, se adelantó ahí. Mediocre lo que le han dicho. Pero realmente la sinapsis de esa palabra, mediocre, es una persona que es negligente, que hace las cosas como a medias, todo lo deja tirado, empieza una cosa y no la termina. Pero mediocre es eso, que mediocre lo que le dicen. Entonces le hago una pregunta: ¿usted cree lo que Dios dice? ¿O es un mediocre? Entonces Jesús es la prueba de llevar a cabo, la prueba de llevar a cabo su llamado y cumplir el propósito conforme lo que Dios ha dicho. Ahora, terminamos diciendo lo que dice Isaías 55. Miremos qué dice el profeta Isaías 55 con respecto al Señor cuando ve a su pueblo en una situación
en la que no era fácil, pero que buscaban al Señor de alguna manera porque querían agradarlo. Dice Isaías 55, versículo 1 al 5. A todos los sedientos. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Diga, para mí, si estoy sediento de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cuáles es las aguas? La palabra de Dios. O sea, ¿a dónde te está invitando el Señor hoy? Ve a mi palabra. Y dice, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Escuche con atención. Él está diciendo, compren sin dinero. Compren sin dinero leche y vino. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Escuche, hermano. Si te quieres deleitar con tu alma y con grosura, primero tienes que ir ¿a dónde? A la palabra. Porque en ella vamos a encontrar ¿qué? La sabiduría para ser buen mayordomo. Dios no le está exigiendo. Dios le quiere es que enseñar, mostrarle que lo que Él dice es que verdad y que lo que siembra, eso vas a ¿qué? A cosechar. Pero estamos tan afanados en la vida que decimos, no, es que ya el tiempo para mí ya pasó. Hermanos, para yo estudiar medicina, tuve que hacerlo en la noche, porque tenía compromisos, porque tenía familia, porque tenía que responder por un arriendo, etcétera, etcétera. Y tenía que estudiar en las noches, todos los días. Comenzaba a las 10 de la noche y tipo 1, 2 de la mañana iba terminando porque tenía que presentar cada día exámenes. Y yo diría, pero no, ¿ya para qué? Y yo siempre lo que le he dicho a los jóvenes, mire, hasta el día de hoy, yo estudio cada día, en un libro, haciendo carreras por internet, pero yo me preparo, sigo estudiando porque quiero encontrar no solamente sabiduría e intelectualidad, sino cómo Dios también tengo el tiempo en la palabra para que Él me muestre estas dos amigas y me diga, sigue buscando de mí y yo te mostraré todas las demás cosas. Busca el reino de los cielos y lo demás te lo doy por añadidura. Pero tenemos que esforzarnos. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Y dice acá, sigue diciendo, versículo 3, inclinad vuestro oído, o sea, escúchenme, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 4, he aquí que yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. ¿Que te ha qué? ¿Que te ha qué? Dios te honra, pero Él necesita que vengas a Él. Deja de correr del mundo. ¿Cuántos llegaron hoy en esa mañana y ya van de afán? Reposen en el Señor. Descansemos en el Señor. Deje que el mundo y sus deleites y sus cosas corran, pero la palabra de Dios sea la que corra en nuestros corazones. Estamos tan afanados en la vida que no nos detenemos siquiera a escuchar la voz de Dios. Así que, mis hermanos, la prosperidad en Dios aparece cuando hayamos encontrado el propósito al cual Dios te ha llamado. El talento, el don, la bendición que Dios te ha dado, no te la dio porque sí.
te la dio porque Él quiere que seas fiel en eso poco que te ha dado para poderte colocar en lo mucho. Por eso, mi hermano, naciste de nuevo. Tienes que encontrar por qué el Señor te hizo nacer de nuevo. ¿Por qué te tiene hoy acá? ¿Por qué te está buscando? ¿Por qué quiere que Él estés en el reino? Gózate en el reino porque Dios quiere bendecirte. Así que, mis hermanos, qué triste en Mateo capítulo 25 lo que sucedió. Para orar ya. Mateo 25. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Por eso mucha gente sufre de envidia. Envidia del que tiene. Pero nunca preguntan cómo fue que lo pudo conseguir. El esfuerzo que tuvo que hacer para alcanzarlo. O decía el hermano Osvaldo: hermano Osvaldo, pero es que usted como tiene camión. ¿Sí o no? Usted sí vive bueno, con camión y todo para trabajar. Sí, pero ¿cuánto le costó conseguirlo? Amén. Y no fue en una lotería, ni en un premio del baloto. Es porque si algo tiene Osvaldo es que él busca de Dios, practica la palabra, comparte el mensaje. Él me decía que cuando se le suben al camión, cuando va de viaje, que se les encuentra por ahí, lo primero que le coloca es ¿qué? Canciones cristianas. Y al final lo tiene más evangelizado que para qué. Él está llevando la palabra. Donde quiera que va, lleva la palabra. Y eso, mis hermanos, es donde nos prueba Dios para saber realmente en cuánto dices que has creído. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús,